En este video les voy a enseñar cómo hacer la interpretación de un gráfico en una situación problemática. El problema dice así: el siguiente gráfico nos muestra la distancia a la que se encuentra una familia con respecto a su casa desde que salieron hasta que regresaron de un paseo. Vamos a ir analizando las distintas detalles que aparecen en este gráfico y cómo lo vamos a leer. Por ejemplo, si tengo que hablar de las variables que se relacionan en él, tenemos dos. Este eje, el horizontal, me está hablando del tiempo y el eje vertical me habla de la distancia. O sea, los valores que están referidos en cada uno de esos ejes hablan de cada una de esas variables. Si tenemos que observar cómo están medidas cada una de ellas, en este caso el tiempo, o sea, estos números que están acá, hacen referencia a las horas, y lo dice la información que se encuentra debajo de la palabra tiempo. Ahora bien, la distancia se puede medir de distintas formas, pero en este caso me está aclarando el gráfico que esta distancia está medida en kilómetros. Por otro lado, siempre el eje horizontal va a representar a los valores de la variable independiente. Así que en este caso el tiempo es la variable independiente y lo que depende del tiempo es la distancia. Así que el eje vertical es la variable dependiente. En el eje horizontal vemos que la escala es: a una unidad le equivale una hora distinta. O sea, yo de un número al otro paso por una hora nada más. De 8 a 9, de 9 a 10, así sucesivamente. Ahora bien, en el eje vertical vemos que los números van de a 40 a 40. O sea, empiezan en 0, 40, después de 40 le sumo 40 y llego al 80. Después del 80, si sumo 40 más, llego al 120 y así hasta el valor máximo que aparece en este caso, que es el 240. Y en el gráfico vemos que hay distintos puntos que están marcados. Vamos a ver qué dice cada uno de ellos o qué información nos brinda. Por ejemplo, el punto que está en el 9 me dice que a las 9 de la mañana la familia todavía se encontraba en su casa. Por eso está relacionado con el número 0. Pero si vemos el siguiente punto, que es el que está acá arriba, vemos que tenemos el número 11 que está relacionado con el 160. Eso significa que a las 11 de la mañana la familia ya había recorrido 160 kilómetros. Si seguimos el recorrido, vemos que hay otro punto que está a la misma distancia, pero lo que sí cambió fue el tiempo. O sea que a las 13 horas la familia seguía en 160 kilómetros. Seguimos el recorrido, tenemos ubicado el punto 14 con 200, o sea que a las 2 de la tarde esta familia se encontraba a 200 kilómetros de su casa. A las 15 se encontraban a la misma distancia. Y vemos por último que a las 18 vuelve a estar relacionado con el punto 0. Eso quiere decir que a las 18 volvieron a estar en su casa. ¿Durante cuánto tiempo toda la familia estuvo parada durante la marcha? Y eso lo vamos a observar siempre que la recta sea horizontal, o sea, siempre que no haya habido un cambio. Y podemos observar en este gráfico dos momentos. O sea, tenemos desde este punto hasta este y desde ese hasta allá. O sea, si yo quisiera saber cuánto tiempo pasó entre el primero y el segundo, lo que tengo que ver son los tiempos que están relacionados con esos puntos. Por ejemplo, el primer punto es a las 11 y el segundo es a las 13. O sea que de acá hasta acá pasaron 2 horas. Y por otro lado, otra vez detuvieron la marcha, o sea que no avanzaron en nada desde las 14 hasta las 15. Por lo tanto, acá hay una hora más. Si yo quiero saber en total cuánto tiempo pararon, tenía 2 horas, una hora más, o sea que en total en todo el recorrido pararon 3 horas. Y por último, si quisiera saber cuántos kilómetros recorrieron entre las 13 y las 14, por ejemplo, lo que vamos a hacer es a las 13 ubicarnos y estaban en el kilómetro 160, pero las 14 estaban en el kilómetro 200. O sea, lo que yo quiero saber es desde este punto hasta este punto, ¿cuántos kilómetros avanzaron? Lo que tendría que hacer simplemente es restar el punto máximo, que es el 200, con el 160, y esa diferencia es de 40 kilómetros. O sea que entre este valor y este, o sea, en una hora, transcurrieron 40 kilómetros.